Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Fronteras abiertas o inmigración ordenada. ¿Y podrá Joe Biden consolidar el desarrollo en América Latina? Esto es Foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. La nueva política exterior del presidente Joe Biden hacia América Latina se enfrenta con las crudas realidades de la región, devastada, por cierto, por altos niveles de violencia y la más abyecta desigualdad en el mundo. Su enfoque hacia la inversión, el comercio, representa, según los analistas, los valores esenciales e intereses de Estados Unidos, pero también agrega elementos como la consolidación de instituciones democráticas, la lucha frontal contra la corrupción, los derechos humanos y el cambio climático. Su política hacia Venezuela está impregnada de pragmatismo y se espera que involucre a Europa para iniciar conversaciones serias que oxigenen con democracia al agobiado país. En el tema de Cuba, se mira ya un mayor compromiso de parte de Estados Unidos y en el Triángulo Norte es clara su firmeza de inyectar $4.000 millones condicionados al fortalecimiento democrático. El tema de inmigración es su derrotero nacional. Estados Unidos busca en la región aliados sólidos que abracen los mejores valores de libertad, progreso, transparencia y democracia. Esta semana Estados Unidos superó las 500.000 muertes por coronavirus en medio de una campaña de vacunación masiva en todo el país. La sombría cifra representa el 20% de todas las muertes por la pandemia a nivel mundial. El presidente Joe Biden dijo en un mensaje a la nación que el país está de duelo junto a los familiares de las víctimas y también participó en un acto recordatorio desde la Casa Blanca. También la Catedral de Washington replicó sus campanas 500 veces en homenaje fúnebre a los fallecidos por el virus. Pero en medio del desolador panorama, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos anunció que la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 cumple con los requisitos para su autorización de uso de emergencia. Esta vacuna requiere solamente de una dosis y tiene una efectividad del 72% según la FDA. Desde Washington, Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Dato curioso, aunque los grupos conservadores sostienen que el flujo de inmigrantes indocumentados ha aumentado en los últimos años, lo cierto es que esta cifra disminuyó 14% del año 2005 hasta 2017. Según proyecciones de la Universidad Wharton, el número de inmigrantes no autorizados caerá de un 4% de la población estadounidense en 2007 a menos del 2,5% en 2050. El presidente Joe Biden empieza a desarrollar una política migratoria más compasiva hacia América Latina. Su visión hacia la región tiene un renovado compromiso con la democracia, los derechos humanos y el combate a la corrupción. Pero, ¿es factible su política hacia Centroamérica? ¿Cuál es la opción en Venezuela sin el proyecto Guaidó? ¿Y cederá Cuba espacios democráticos a cambio de ciertas concesiones? Sobre estos temas conversé con Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, quien definió así esa nueva dinámica Biden-América Latina. El tono, el estilo no puede ser de presidente Biden más diferente como era el presidente Trump. Es un estilo mucho más de consultas, mucho más abierto, mucho más tolerante y mucho más viendo la región como socios para avanzar conjuntamente, mientras que Trump realmente vio la región en términos de su propia agenda y intereses políticos en Estados Unidos, el tema de Venezuela, migración y todo lo demás. Entonces es un cambio importante y creo que la propuesta y lo que ha hecho el presidente Biden con el tema de migración es muy importante, es un mensaje poderoso a la región. ¿Crees que en el tema de migración el presidente Biden está enviando un mensaje de fronteras abiertas? ¿Quizás un mensaje equivocado?
Bueno, yo creo que sería lamentable que algunos se van interpretando esto como fronteras abiertas, pero yo creo que sus asesores principales de muy alto nivel han sido muy claros que esto no es la política, que es la política, es una política gradual, es una política cauta, porque lo último que quiere hacer es generar y provocar un flujo migratorio que sería muy difícil manejar. En Centroamérica, el presidente Biden desea invertir, dar una ayuda de 4.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Tú crees que esto, en un momento en donde la corrupción es rampante en Centroamérica, es oportuno? ¿Se puede perder este dinero? ¿Cómo crees tú que este dinero pueda llegar a crear instituciones más fuertes democráticas en la región? Bueno, yo creo que es el gran desafío, ¿no es cierto? La corrupción es rampante en todos los países, en los tres países principales de Triángulo Norte, en Guatemala, Honduras y El Salvador, y creo que hay que condicionar la cooperación, la ayuda, el apoyo a rendir cuentas y que sea transparente en la relación con Estados Unidos para que este dinero no se pierda, que no está robado, que no va a la corrupción. Tiene que realmente hacer un trabajo político para asegurar que este dinero, que es bastante, va a ser usado bien. Y yo confío que el presidente Biden y su equipo tienen muy claro esto y va a hacer todo posible para trabajar con los gobiernos, para asegurar que hay un nivel de transparencia y apoyar esfuerzos anticorrupción en esos países. ¿Qué lectura haces tú de la nueva relación entre el gobierno del presidente Biden y el gobierno de López Obrador? Bueno, yo creo que en algunos aspectos hay cierta continuidad, en el sentido que Estados Unidos necesita a México para jugar un papel constructivo y de cooperación con su política migratoria. O sea, si hay gente saliendo de Centroamérica, tiene que pasar por México. Y yo creo que en México hasta ahora hay señales de que están un poco de acuerdo de jugar ese papel como ha jugado durante lo de Trump. Y también comparten con el presidente Biden un compromiso para ayudar el apoyo y desarrollar los países centroamericanos. Yo creo que eso le interesa mucho al presidente López Obrador, le interesa mucho al presidente Biden. Entonces hay oportunidades para trabajar conjuntamente sobre proyectos e ideas de desarrollo para Centroamérica. El problema es que hay otros temas que complican la agenda. El cambio climático no es algo que está bien visto por el presidente López Obrador. Y también la corrupción con el caso de General Cienfuegos. Pero al final del día, por último, Gonzalo, me parece que hay demasiado en juego para México y para Estados Unidos para dejar que esa relación deteriore. Michael, ¿cuál crees tú que debe ser la política adecuada hacia Venezuela? Bueno, lo que hemos aprendido en los últimos años es que es un error pensar que esas transiciones pasan rápidamente. Toman tiempo y lamentablemente eso le ha costado mucho porque por medio mucha gente ha sufrido, se ha muerto. Y yo creo que el enfoque de Biden debe ser, mientras buscaba una solución política, que no es fácil, y sabemos que no es fácil con Venezuela para tener elecciones libres en el país, hay que aumentar la atención a la crisis humanitaria. Y creo que Estados Unidos debería asumir mayor responsabilidad, mayor compromiso para ayudar a esos países, gobiernos vecinos, y también hacer todo posible para llegar, asegurar que llega la ayuda humanitaria dentro de Venezuela. En el tema de Cuba. Bueno, yo creo que va a haber algunos elementos de retorno a momento de Obama, de apertura con Cuba en 2015. Pero con una diferencia. Yo creo que hay una evaluación del equipo de Biden, y Biden obviamente apoyó, estaba muy asociado con esa política de apertura,
que Cuba no aprovechó la oportunidad de apertura. Entonces van a volver, pero volver con más cautela, con más firmeza, insistiendo en que el gobierno cubano realmente haga concesiones a cambio de mayor compromiso de apoyo económico a Cuba. Una entrevista a Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano. Al regresar, intentar que cuando el régimen de Ortega pierda esas elecciones, tiene que salirse del poder. el impacto de la política migratoria de Joe Biden. Esto es Foro de La Voz de América. Dato curioso, casi la mitad de los inmigrantes en Estados Unidos viven en solo 3 estados. California con 24% de ellos, Texas con 11% y Florida con 10%. California tiene la mayor población de inmigrantes de cualquier estado, con 11.6 millones en 2019. Además, la mayoría vive en solo 20 áreas metropolitanas, encabezadas por Nueva York, Los Ángeles y Miami. Estas 20 áreas metropolitanas albergaban el 64% de la población total, nacida en el extranjero. Desde hace más de 35 años, Estados Unidos no promueve una ley de inmigración que enfrente directamente su impacto en la sociedad y la economía del país. ¿Qué busca el proyecto del presidente Joe Biden y a quiénes beneficia primordialmente? Y lo más importante, ¿se logrará su aprobación en el Congreso o solamente se promulgarán partes de esta ley de inmigración? Conversé con Eric Hirschberg, director del Centro para Estudios Latinoamericanos de American University. Una sociedad moderna y funcional no puede tener 11 millones de personas indocumentadas viviendo en las sombras. Este es un país que no ha tenido una reforma migratoria desde el año 1986, 35 años, durante los cuales hemos tenido un ciclo de migración análogo a lo que teníamos hace un siglo, digamos entre 1880 y 1920, y el país está en urgente necesidad de una reforma migratoria que reconoce esa realidad demográfica. La situación en el Triángulo Norte, ¿qué políticas también, además de la política de inmigración, cree usted que se deben implementar para evitar esta inmigración masiva? La población que tendría su situación normalizada a base de esta reforma migratoria no es en su mayoría centroamericana, ¿no? Es una combinación de flujo más reciente centroamericano con flujo de personas de origen mexicana que han venido durante décadas, sobre todo una migración laboral, y luego personas de otras partes del mundo. Ahora bien, actualmente, el flujo no documentado, el flujo irregular de migración viene predominantemente del Triángulo Norte, es decir, de Honduras, Guatemala y El Salvador. A corto y medio plazo, lo que puede reducir el flujo migratorio de esos 3 países sería mejoras en la gobernanza y oportunidades no solo en el futuro en términos de mercados de trabajo, etcétera, acceso a salud, acceso a educación, sino muy en el corto plazo, enfrentamiento a cuestiones de hambre. Y sobre todo con el cambio climático y el impacto que está teniendo sobre el agro en Centroamérica y la pandemia y las consecuencias que está teniendo en términos de las mínimas condiciones de bienestar, va a seguir habiendo una presión fuerte desde Centroamérica, donde millones de personas están experimentando situaciones de enorme urgencia, ¿no? Entonces, lo que tiene que ocurrir, y hay elementos de esto en la reforma que la administración Biden ha propuesto, es programas integrales de desarrollo y de mejoras en gobernanza en Centroamérica. Y yo creo que hablando de 4,000 millones de inversión en esos temas,
comparado con 1.000 millones cuando Biden estuvo de vicepresidente durante la administración Obama. Es un avance, pero yo confieso que no tengo claro si ha habido una reconceptualización integral de lo que tendría que ocurrir para que estas sociedades no siguiesen expulsando a su población. Cuba, Venezuela, Nicaragua, en realidad le espera una situación difícil al presidente Joe Biden. ¿Usted cree que esta política pragmática de él debe ir de la mano con sanciones también como lo hizo su antecesor, el expresidente Donald Trump? La respuesta de la administración Biden con respecto a esos tres países no va a tener su contexto en el tema migratorio. Más bien tienen que ver con qué tipo de relación va a tener Estados Unidos con países latinoamericanos que carecen de sistemas democráticos de gobernanza, ¿no? Y yo creo que lo que hemos visto a lo largo ya de más de 60 años es que intentando estrangular a la economía cubana no es una fórmula para acabar con la revolución cubana. Con respecto a Venezuela, yo creo que la clave va a ser si Estados Unidos, bajo esta administración, logra coordinar con otros países, sobre todo europeos y algunos latinoamericanos, en el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto, para buscar catalizar negociaciones entre la dictadura de Maduro y la oposición plural que incluye, pero que no se limite a Juan Guaidó. El proyecto Guaidó ya se ha acabado y el tema de si Estados Unidos puede girar su política para reconocer la realidad actual de ese país, indeseable que puede ser esa realidad, es la realidad de que hay que buscar formas de negociar con la dictadura. Cuestión de Nicaragua, el tema fundamental es qué tipo de incentivos se puede elaborar para que haya elecciones razonablemente legítimas a finales de este año. Es algo evidentemente que Daniel Ortega y su esposa van a intentar que no haya elecciones legítimas, van a querer manipular esas elecciones y la clave va a ser facilitar los esfuerzos de la oposición nicaragüense de mantenerse unidos, de mantener el enfoque en forzar elecciones y intentar que cuando el régimen de Ortega pierda esas elecciones, tiene que salirse del poder. ¿Cree verdaderamente que se va a lograr un acuerdo bipartidista para avanzar la ley de inmigración? Yo no creo que van a llegar a un acuerdo bipartidista con respecto a esta medida y por tanto creo que lo que vamos a ver son reformas parciales, algunos de los cuales se van a aprobar con mayoría simple y otros de los cuales pueden lograr cierto apoyo bipartidista. Ahora, en la medida en que no logra suficiente apoyo por parte del Partido Republicano, van a buscar acuerdos parciales. Y yo creo que, por ejemplo, el normalizar la situación de los llamados soñadores, los dreamers, los que recibieron DACA por haber llegado al país de niños, de jóvenes, yo creo que eso es algo que puede lograr apoyo bipartidista. Yo creo que también ciertas medidas con respecto a mano de obra agrícola, ciertas medidas en lo que se refiere a poblaciones que han estado en Estados Unidos con lo que llamamos Temporary Protected Status desde hace 20 años, también yo creo que ahí se puede regularizar. Era Eric Hertzberg, director del Centro para Estudios Latinoamericanos de American University. Esto es Foro de La Voz de América. Dato curioso,
En 2019, Estados Unidos deportó a 360.000 personas, un aumento del 7% en un año. Contrario a lo que se dice de la relación entre inmigración y criminalidad, el 60% de los inmigrantes deportados entre 2001 y 2018 no tenían ningún tipo de historial criminal. De la misma forma, las detenciones fronterizas han ido reduciéndose. En 2019 se detuvieron unas 80.000 personas en la frontera sur del país, mientras que el año pasado esa cifra se redujo a solo 400.000. Considerada por millones de personas como la cura milagrosa del siglo, la vacuna de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 está ahora siendo cuestionada por los propios estadounidenses. Estos son los mitos y realidades de la vacuna contra el coronavirus. Los científicos luchan contra el reloj para vacunar a la población contra el COVID-19. En todo el mundo, el virus ha cobrado ya más de 2 millones de vidas y ha infectado a más de 100 millones de personas. Sin embargo, a pesar de la protección que ofrecen estas vacunas, muchos todavía tienen dudas sobre su efectividad. No sé si creer en las noticias o en lo que dice la gente, ¿sabes? Tengo mis dudas. Quiero saber cómo va a afectar mi sistema inmunológico. No veo por qué vacunarme contra algo que tal vez nunca contraeré. El escepticismo sobre la efectividad de la vacuna es palpable tanto en Los Ángeles como en pequeños pueblos en Virginia del Oeste. El problema es que si algo va mal y contraes el virus, ¿entonces qué? Sin embargo, expertos descartan preocupaciones. La doctora Tosin Goji es experta en enfermedades infecciosas. No vas a contraer COVID-19 por la vacuna, no es un virus vivo. Aunque las vacunas son nuevas, la tecnología utilizada para fabricarlas no lo es. Inicialmente fue creada para pacientes con cáncer, entonces no es como si hubiéramos desarrollado esta tecnología el año pasado para combatir el COVID-19. Es algo que ya ha existido y cuando surgió la oportunidad simplemente tomamos ventaja de los estudios. La preocupación y el escepticismo es tal que la Organización Mundial de la Salud decidió publicar una página web sobre los mitos y realidades de la vacuna. ¿Quién puede contraer COVID-19? ¿Pueden ciertos alimentos proteger contra el COVID? ¿O los suplementos dietéticos o las vitaminas? La OMS dice que no hay evidencia sobre ello. Y luego existe la idea de que estas vacunas pueden alterar tu código genético. Destruirá tu ADN y te convertirás en un transhumano porque están poniendo nanopartículas en la vacuna. Las vacunas Pfizer y Moderna enseñan a nuestras células a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro cuerpo. No está cambiando tu ADN. La gente piensa, oh, me va a cambiar y es por eso que tomo estas fotos. No está integrándose a tu ADN. No está cambiando quién eres. La OMS pide ahora acabar con los mitos sobre las vacunas por medio de masivas campañas de educación pública. Los expertos no se cansan de insistir de que las vacunas, junto con esfuerzos de prevención como lavarse las manos, usar mascarillas y el distanciamiento social, pondrán fin a la pandemia. Natalie Jiménez, Voz de América. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.